Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Román Arenas. Quizás algunos me conozcáis ya y otros no. Y solamente quiero decir que soy un estudiante recién egresado prácticamente de la Universidad de Huelva, de la Facultad de Enfermería. Soy enfermero. Llevo un año siendo enfermero. Hace aproximadamente un año totalmente estaba graduándome allí en Huelva. Y hoy pues me encuentro en Córdoba, en mi hogar, en el que también, ciudad en la que trabajo, en la que estoy trabajando para el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Me dedico como enfermero de ensayos clínicos a la investigación con tratamientos en procesos de ensayo clínico en oncología y en otros aspectos también como dermatología o nefrología, pero básicamente me dedico a la oncología. Y estamos aquí, pues yo creo que un poco por casualidad del destino, teníamos planteado eh, presentar esta sesión previamente a todo esto que ha sucedido, a esta pandemia global, y por evidentemente por necesidades no se pudo hacer presencialmente en su momento y se ha hecho a posteriori y creo que es el mejor momento ahora para llevar a cabo esta sesión en la que vamos a tratar. En primer lugar, simplemente también me gustaría agradecer a Juan Diego la oportunidad, la enorme oportunidad que me ha dado en participar en esta sesión. Es un honor, un verdadero honor poder trabajar codo con codo con él en ciertos aspectos y sobre todo nutrirme de su conocimiento y de todos los profesores y personas que han estado presentes en las distintas sesiones en las que hemos estado físicamente allí. Y también es un verdadero placer y un verdadero honor estar aquí en la primera sesión post-COVID-19 a través de una metodología distinta, pero que espero poder estar a la altura. Las personas que han pasado anteriormente por este seminario, pues son personas que verdaderamente tienen una formación envidiable y además tienen una formación concreta en ciertos aspectos de la filosofía y ciertos aspectos de la enfermería. Por tanto, que yo hable aquí no es más que simplemente un verdadero honor, como ya he dicho, y además tengo que afrontarlo de una manera muy humilde, dado que estas personas que han estado previamente en estas sesiones, pues tienen unos conocimientos muy extensos y yo simplemente creo que me voy a quedar en la superficie del conocimiento o en la superficie del tema que vamos a abordar. Y bueno, también como método de introducción, pues quisiera adelantar un poco lo que voy a plantear a lo largo de esta sesión. Simplemente me gustaría plantear una serie de cuestiones que se van a ir repitiendo probablemente a lo largo de la exposición y que esas cuestiones me gustaría que pudiéramos todos resolverlas, tratarlas, discutirlas en posteriores debates que creo que Juan Diego me ha comentado que se va a realizar. Simplemente, ya para empezar con el tema, este vídeo que grabo actualmente, en el que, bueno, pues voy a estar aquí mirando ciertos apuntes que tengo, cierta la pantalla, me gustaría que si es necesario no sea como ver una pantalla, sino que si lo que es necesario se lo pueden poner tipo podcast o se lo pueden poner de otro método en el cual pueda servirles de su agrado para que simplemente oigan a una persona hablando y cojan si quieren, ciertas ideas si lo desean. Me gustaría que estuviesen toda la sesión, pero sean capaces de captar ciertas ideas y esas ideas las trasladásemos posteriormente al debate, que creo que es donde realmente podemos sacar bastante fruto. Dicho esto, paso a introducir, bueno, a empezar a hablar en cierto modo de la sesión. Eh, Como esta sesión, como ya han visto, se titula La filosofía, la enfermería, una reflexión sobre su futuro y su razón de ser. Este título viene de un trabajo fin de grado que yo realicé hace un año aproximadamente y que defendí en la Facultad de Enfermería y que se basa en que cuando llegó la oportunidad de realizar el trabajo fin de grado, yo tenía muchísimas ideas en mi cabeza, como yo creo que todo estudiante en ese momento. Pero una de las ideas que más rondaba era la idea de la filosofía
y la idea de la enfermería. Evidentemente no puedo negar que la presencia de Juan Diego era un aliciente, pero durante mi etapa de estudio fuera de España, dado que tuve una beca Erasmus, salí al extranjero y entonces durante esa estancia en el extranjero me di cuenta de que realmente la filosofía y la enfermería eran unas dos disciplinas que quizás si las desconoces están muy distantes, pero una vez conoces ciertos aspectos de una y de otra, te das cuenta realmente de lo similares que son, o no similares, sino de lo que una puede ver de la otra. Y ese aspecto fue lo que me llevó principalmente a realizar ese trabajo fin de grado. Básicamente con un contexto, filosofía y enfermería. A raíz de ahí, pues yo tenía que estudiar un poco el asunto sobre en qué aspectos concretos teníamos que trabajar. En ese momento llegó la oportunidad de un libro en el que Juan Diego mismamente me recomendó, es de varias autoras y que pues, realmente sirvió como base, como centro del conocimiento o de la iniciación del conocimiento en mi persona, en el sentido de la filosofía de la enfermería y todos los aspectos que vamos a tratar a continuación. El libro se llama El futuro del cuidado, comprensión de la ética del cuidado y práctica enfermera. Aparece en lectura recomendada y está escrito por Carmen Rodríguez, Carmen Domínguez Halcón, Helen Cohen y Joan Tronto en el año 2018. Pues la metodología de este trabajo fin de grado se basó en tener ese libro como base y a raíz de ahí ir encontrando ciertas facetas en las cuales estaría bien reflexionar, estudiar acerca del concepto y a raíz de ahí obtener ciertos resultados interesantes. ¿Con qué fin? Pues evidentemente creo que el primer fin que yo perseguía con ese trabajo fin de grado no era otro, sino el que tratar de adaptarme a mí mismo y a las personas que lo leyesen con respecto a los cambios que la sociedad o que nuestra profesión experimenta a lo largo de todo su recorrido. Eso significa, perdón, eso significa que la enfermería va a sufrir una serie de cambios en su vida y nosotros como profesionales enfermeros vamos a sufrir una serie de cambios. El primer cambio gran drástico que iba a sufrir yo era que iba a pasar de estar en el hospital como estudiante a pasar a ser profesional y tener una cierta responsabilidad. Creo que eso era un cambio grande y esa preocupación que yo tenía por querer ser mejor profesional y mejor enfermero en términos generales, porque creo que un enfermero o enfermera necesita ser enfermero y enfermera en toda su vida, no solamente en las 8, 10, 12 horas que dedique en la labor asistencial profesional en el hospital, sino que debe serlo a lo largo de toda su vida. Y entonces ese fin de querer ser mejor, de querer mejorar, fue lo que me llevó a trabajar sobre este trabajo fin de grado. Por tanto, este trabajo fin de grado se componía, y esta sesión se compone de dos pilares básicos. La filosofía de la enfermería, que vamos a discutir sobre ese tema, y la ética del cuidado, en tanto en cuanto la ética del cuidado es un concepto que nos llega a través de esta autora que hemos dicho en el libro que les expongo. El libro, pues, es un libro muy pequeñito, muy corto y la verdad, verdaderamente interesante de leer y creo que a partir de ahí van a aprender mucho. La filosofía de la enfermería, simplemente para introducir ya, es cuando yo planteaba el porqué, ¿no? Yo quería adaptarme, yo quería que la filosofía sea perdón, la enfermería sea una disciplina que se adapte a los distintos cambios que se van produciendo y a raíz de eso entendí que la filosofía era la mejor herramienta que nosotros como enfermeros, enfermeras, como enfermería en general, la filosofía es la mejor herramienta para esa adaptación a los cambios, para esa adaptación al futuro. Y durante esa lectura, porque claro, ya no soy filósofo y debía de leer
filosofía básica, por decirlo de algún modo, encontré una frase que, pues, a mi modo de ver, era bastante interesante de Unamuno y que les expongo a continuación. Unamuno nos dice del sentimiento trágico de la vida y de la vida en los hombres y en los pueblos, nos dice la siguiente frase. La filosofía responde a la necesidad de formarnos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida, y como consecuencia de esa concepción, un sentimiento que engendre una actitud íntima y hasta una acción. ¿Qué significa eso? Pues analicemos la frase de Unamuno. Una concepción unitaria y total del mundo y de la vida. Eso significa una concepción del mundo actual, una concepción del mundo en la cual no esté disociada la idea del mundo en general, de esa economía, de esa macroeconomía o de esa idea global que ahora parece ser que reina con la vida. Es decir, no podemos separar de esas dos cosas, puesto que son íntimamente unidas, están íntimamente unidas. Y como consecuencia de esa concepción, es decir, asociar la vida al mundo, tener un sentimiento que nos lleve a actuar y nos lleve incluso a una acción y una actitud íntima con nosotros mismos. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decirnos el Unamuno, filósofo? Pues que si nosotros concebimos el mundo y la vida juntos, probablemente seamos capaces de engendrar, de poner en marcha distintas medidas, acciones que nos llevan a un progreso conjunto. Y eso creo que es la clave. Yo creo que la clave hoy en día es asociar los cambios del mundo que se están viviendo hoy en día con la propia vida, con el propio ser humano, y al fin y al cabo eso es lo que nos hace adaptarnos al futuro. Pues bien, durante esa reflexión que acabamos de hacer, durante esa lectura que yo hace un año realizaba sobre Unamuno, sobre distintos filósofos, sobre distintos pensadores y sobre el libro que Juan Diego me propuso, conseguimos detectar tres aspectos clave en los cuales debíamos de trabajar si queríamos convertir a la enfermería en ese ente que se adapta a los cambios. Por tanto, esos tres puntos que conseguimos detectar son tres. La enfermería como representante de los intereses y la justicia social. La reflexión como herramienta de progreso para la enfermería. Y el protagonismo de la enfermería en las instituciones sanitarias. Esos tres puntos consideramos que eran los más factibles para trabajar en un trabajo fin de grado con el fin de que proponer o realizar propuestas acerca de ello. Bien, si durante alguno de los puntos en los que vamos a tratar, que eran preguntas no respondidas, que probablemente sea lo que suceda, no es al azar, sino que me gustaría que esas preguntas, como ya he dicho anteriormente, sean debatidas a posteriori. El primer punto, la enfermería como representante de los intereses y la justicia social. Está claro que la enfermería o que el mundo actual tiene un concepto muy basado, vamos a hablar en el mundo actual, incluso un poco abstrayéndonos de esta época que ha sucedido durante un momento, porque al fin y al cabo el mundo actual sigue copado de lo mismo, un interés puramente económico. Entonces, el mundo actual se basa mucho en las altas esferas que son al fin y al cabo quien parece ser que controla el mundo, pero no es así. Está basado en la economía. Los intereses comerciales, los intereses económicos que poseen las grandes esferas con respecto a nosotros como sociedad nos lleva a apartarnos de un concepto muy básico, que es el ser humano y el cuidado. Por tanto, nosotros recordamos una frase de Karl Polanyi en su obra La Gran Transformación, una obra harto conocida, y Polanyi nos dice que el ser humano se ha convertido en mercancía dentro de una sociedad de mercado propia. Entonces, la lucha por ser rentable y eficiente, es decir, por ser eficiente económicamente, nos hace desaparecer los valores de las emociones y los sentimientos. ¿Eso qué hace? Esa pérdida de valores, de sentimientos, esa vida basada en la economía,
hace que la justicia, los intereses sociales, lo que verdaderamente nos importa a nosotros, para tener esa concepción unitaria del mundo que nos decía Unamuno, se han perdido. Se han perdido en pro de la economía y del dinero. Por tanto, deberíamos de recobrar a una faceta que nos haga ser el barco que nos dirige hacia los verdaderos intereses sociales. Ese método que nos permita que la política actual, que consideramos alejada de los intereses sociales, se acerque a verdaderamente a lo que debe de ser una buena política, es decir, tratar con los problemas de la sociedad y con los intereses de la sociedad, que debe ser muy bien separado de los intereses de la sociedad que conocemos actualmente, que priman básicamente los intereses económicos. Pero los intereses de la sociedad, es decir, una calidad asistencial correcta, una calidad de vida correcta, unos valores, unos sentimientos, unas emociones correctas, una salud holística en todos sus ámbitos correctos, para ello la política debe de cambiar mucho. ¿Y cómo creemos que es el método más adecuado para trabajar en la política, acercándola a los intereses de esta sociedad que venimos defendiendo? Pues creemos que el punto clave para acercar a la política, a los intereses de la sociedad hoy en día, de la sociedad que reclamamos, perdón, es el cuidado. Y miren lo que nos dice las autoras del libro que hemos citado anteriormente con respecto a otras autoras como Berenice Fisher o Joan Tronto. Nos dicen con respecto al cuidar, a la acción que nosotros conocemos como cuidar. El cuidar es una actividad genérica que comprende todo lo que hacemos para mantener, perpetuar, reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo comprende nuestro cuerpo, nosotros mismos, nuestro entorno y los elementos que buscamos enlazar en una red compleja de apoyo a la vida. ¿No es acaso eso una definición prácticamente muy parecida a lo que Unamuno nos decía anteriormente? ¿No es acaso que esa red compleja de apoyo a la vida es la red que tratamos de tejer entre mundo y vida con Unamuno? Lo cierto es que nuestra opinión era esa. Por tanto, el cuidado, este cuidado que estas autoras citan, creemos que es muy importante. Básicamente, ¿por qué? Porque también el cuidado, como ya nos dice Jen Watson en The Philosophy and Science of Caring, el cuidado tiene una faceta transpersonal, donde el mismo individuo que es cuidado ha de cuidar, facilitando que las relaciones personales ocupen un lugar central, dando énfasis a la cuestión propiamente humanista de nosotros mismos, del ser humano. ¿Con esto qué queremos decir? Aquí estamos también abordando muy claramente lo que es la ética del cuidado. La ética del cuidado es un concepto muy reproducido en el libro de nuestra autora, pero que básicamente se trata con una autora que se llama Carol Gilligan, que es muy conocida, que lo expuso en su libro In a Different Voice, a Psychological Theory and Women's Development, y básicamente consiste en una ética basada en los sentimientos, en la moral, en ese sentimiento de reciprocidad, en el que yo cuido, pero también he de ser cuidado. Y eso es lo que requiere la sociedad hoy en día, cuidar y ser cuidado, para que podamos hacer que la sociedad siga progresando y siga sintiéndose que velan por sus derechos y sus intereses. La política tiene que bajar al terreno de las personas, al terreno de los sentimientos de las personas, al terreno de la moral, para poder realmente ser la política que todos deseamos. Creemos que, por tanto, la ética del cuidado, la enfermería como representante de esa ética del cuidado, es un gran método para ir poco a poco consiguiendo que la enfermería, que la política actual, que la sociedad siga progresando en la línea en la que debe de progresar.
Si bien hay un factor que puede poner en peligro el concepto de la ética del cuidado. La ética del cuidado hemos dicho que es esa teoría expuesta por Carol Gilligan. Recordemos brevemente que Carol Gilligan es una mujer que se opuso a una cuestión machista de unos compañeros suyos que estaban trabajando con ella en distintas teorías, como era uno de ellos era Lawrence Kohlberg y otro de ellos, pues actualmente no lo recuerdo, pero básicamente Lawrence Kohlberg lo que estaba trabajando era en una teoría por la cual se suponía o él decía que las mujeres eran unos seres menos morales que el hombre. Sin embargo, Carol Gilligan muy inteligentemente se opuso a esa visión, puso de moda el concepto de ética del cuidado y hasta hoy en día. ¿Esto qué quiere decir? Es que el concepto de ética del cuidado es un concepto acuñado por las mujeres. ¿Y qué significa también esto? Es un concepto que ha sido peleado por las mujeres. ¿Y qué significa también esto? Que al fin y al cabo la enfermería, la ética del cuidado, se basa o debe de agradecer lo- a- por lo que es y quién es hoy la enfermería, prácticamente, a las mujeres. Así que desde aquí nuestro reconocimiento a las mujeres. Con respecto, sigamos un poquito en este tema de la enfermería como representante de los intereses y la justicia social. Eh, pues, en cierto modo, lo que decíamos era esa ética del cuidado. Esa ética del cuidado, como teoría de Carol Gilligan, está muy bien, pero necesita de un concepto, necesita de una constante evaluación de esa teoría. Ese es uno de los problemas que la autora del libro de Carmen Domínguez Halcón, de Helen Collen y Joan Tronto eh, exponen uno de los problemas que la ética del cuidado tiene. Y es que la ética del cuidado necesita ser revisada por unos códigos de ética que actualmente no se disponen. Y que además lo que hacen los códigos de ética realmente pequeñas palabras sirven para poco. Por tanto, como esa dificultad de evaluar nuestra teoría de la ética del cuidado y como un método también para acercarnos a la sociedad, está en peligro porque no se puede evaluar, debemos de concebir la ética del cuidado como una actitud más que como una teoría, como esa actitud íntima que nos decía Unamuno en el pasado. Autores como García Moyano nos dicen en 2015 que sin obviar el concepto de la ética del cuidado, porque no lo podemos obviar, nos centremos en divulgar esa actitud íntegra, real y humanista de lo que significa comportarse en base a unos valores. Valores profesionales, como todos tenemos que hacer cuando hacemos nuestro juramento hipocrático, pero valores personales, en tanto en cuanto cuando actuamos como profesionales. Por mucho que eso se nos quiera quitar, el hecho de que debemos de mantener o apartar lo personal de lo profesional. En mi caso, en el corto año de experiencia laboral que tengo, es realmente complicado. Eso no lo podemos nunca, casi nunca separar. La enfermería básicamente es personal y por tanto, aunque en cierta medida lo intentemos por el hecho de todo lo que sabemos del burnout y todos esos aspectos, no podemos olvidar que somos personas y que cuidamos a personas y que por tanto no podemos perder esa actitud íntima, ese principio de reciprocidad, de cuido y he de ser cuidado, esa moral que la ética del cuidado trata de trabajar. Y al fin y al cabo, todos esos conceptos que hemos tratado hasta el momento que permitirían que la sociedad se sintiese más defendida por la política y por ciertas instituciones que la gobiernan. El siguiente punto, y que yo creo que no situamos al azar en nuestro trabajo fin de grado,
era la reflexión como herramienta de progreso para la enfermería. Este punto se sitúa en la parte central en la parte central del trabajo eh, fin de grado. Este punto trata evidentemente, de ser de nexo de unión entre todos los puntos que estamos tratando. Al fin y al cabo, la enfermería necesita de la reflexión para progresar. Y esa reflexión es lo que estamos haciendo aquí, en esta sesión y en todas las sesiones que hemos dado en este seminario que también organiza Juan Diego. Cuando nosotros nacemos o la vida transcurre por sus distintos caminos, nos surgen conflictos. Y desde el minuto uno, lo que pasa es que no somos conscientes, somos conflicto, somos seres de conflicto. De hecho, considero que el ser humano, uno de los aspectos que más le caracteriza es la presencia de conflicto. Si fuésemos otras especies, pues probablemente el conflicto no existiría. Probablemente existiría conflicto animal entre un perro y otro, por ejemplo. Pero el conflicto moral, el conflicto interior de cada uno, no existe en otra especie, en mi opinión, salvo en la especie humana. Por tanto, el ser humano siempre ha estado ahí, con el conflicto. Siempre ha estado tratando de luchar ante él. ¿Y cómo ha sido capaz de superarse a ese conflicto, a esa lucha interna o simplemente eh, que la lucha que se le presentaba? Porque cualquier otra también es considerada como conflicto. Pues a través de la reflexión. A una persona se le presenta un problema y es mediante la reflexión mediante la cual trata de superar ese problema. Tan sencillo como eso. Es decir, el método científico ya nos plantea que, en primer lugar, has de plantearte una hipótesis, de tener un problema, plantearte una hipótesis, tratar la hipótesis y después desarrollarla. Por tanto, el primer paso es reflexionar acerca del problema. Y la enfermería como otra disciplina, y más si cabe, y en consonancia a lo que venimos diciendo, una disciplina compuesta de personas, de seres humanos, y encargada de cuidar a seres humanos, es una profesión, una disciplina que cuida, pero también ha de ser cuidada. Y debe de ser cuidada en gran parte por nosotros mismos, los profesionales sanitarios y los profesionales enfermeros. Por tanto, ¿qué métodos debemos de usar en la reflexión? ¿O qué aspectos debemos de contemplar a la hora de una buena reflexión? Pues básicamente, a la hora de una buena reflexión, debemos de pensar en que si nosotros no conseguimos llegar a la raíz del problema, no vamos a saber resolverlo bien. Y en muchos casos, ¿cuál es nuestro problema? La persona que tenemos enfrente, el que cuidamos, la persona que recibe nuestra atención. ¿Y por qué no conseguimos alcanzar en la raíz de ese problema? En muchos casos no conseguimos porque nos quedamos en la superficie. Somos personas, somos la enfermería actualmente, ha tenido un error que ha sido básicamente quedarse por distintos conceptos, que eso ya me gustaría que lo debatiésemos en el debate. Ha sido una disciplina que se ha quedado en el concepto tecnológico, técnico de nuestra profesión. Sin embargo, no ha sabido cultivar la moral o tratar de desgranar lo que se escondía detrás de esa persona. Es decir, la enfermería debe de basarse en la espiritualidad de la persona. La enfermería debe de buscar la espiritualidad de la persona, que no debe de ser entendida la espiritualidad como un concepto
religioso únicamente, que también, sino por su sentido filosófico, antropológico, como ya decíamos anteriormente. Es decir, la enfermería necesita, como ya nos dice Charles Taylor en la ética de la autenticidad, de una atención sensible y humana. Debe de proporcionar, debe de garantizar una atención sensible y humana. De hecho, si la enfermería busca ser relevante para el ser humano, es decir, ser humana, debe de buscar lo que es trascendente para el ser humano. Es decir, lo que se relaciona directamente con la espiritualidad del ser humano. La espiritualidad en el cuidado, en tanto en cuanto se reconoce la necesidad de dar sentido y significado a los procesos de vida, muerte, salud. ¿Qué queremos decir? Que la enfermería debe de contemplar lo que se esconde detrás de esos procesos de vida, muerte y salud que al fin y al cabo en nuestro día a día, para poder ser verdaderamente capaz de desengranar los problemas, los conflictos que tienen las personas y por tanto nosotros, los enfermeros, la enfermera y la enfermería. Durante, durante mi estudio, disculpen, pero he pasado un resfriado y, y- y estoy con cierta tos. Eh, durante nuestra, durante nuestra investigación en estos aspectos, encontramos una cosa bastante interesante. Soy una persona que no ha estudiado letras como tales, no ha tenido una formación en letras como tal, pero etimológicamente descubrí que cuidado proviene del latín cogitatus, que significa pensamiento. Y eso me dio una razón muy clara, una idea muy clara, y es que claro, si es que nosotros, si el cuidado, que es lo que hemos venido defendiendo anteriormente, el cuidado significa pensamiento, significa que nosotros somos pensamiento en nuestra raíz. Y ponía una comparación muy interesante que quizás a algunos no les parezca bien o muy rápida de hacer, ¿no? Eh, Podríamos decir que la enfermería es el cogito ergo sum de Descartes, es para la enfermería el cuido luego existo. En tanto en cuanto pienso luego existo de Descartes, es nuestro cuido luego existo y el cuido y el pienso es lo mismo. Es un juego de palabras que realmente me resultaba interesante. Por tanto, si es que el pensamiento es intrínseco a nuestra profesión, si es que si hemos cuidado desde siempre, hemos pensado desde siempre, no nos debemos de alejar de esa reflexión para garantizar un progreso en nuestra disciplina. Existía un concepto muy interesante también, que nacido de una acronimia entre filosofía y cuidado, establecido por Pinto Freire, que es el concepto de cuidadosofía. Y define ese concepto de cuidadosofía en el que podemos trabajar también bastante, como una suerte de sabiduría, un conocimiento para afrontar la existencia orientado a la reflexión del que conduce, guía y trata. ¿Qué queremos decir? La filosofía es la herramienta que nos permite conocer hacia dónde vamos a ir, hacia qué nos dirigimos, nuestra existencia, nuestra forma de tratar con los problemas en la enfermería. Es decir, la reflexión es la clave para que podamos trabajar en el progreso de nuestra profesión. Pero en esa reflexión debemos también de incluir, hemos dicho ya que debemos de saber que reflexionamos en base a conflictos, que es lo que estamos exponiendo, pero ¿quién reflexiona? Por un lado debe de reflexionar el paciente con respecto a lo que nosotros hacemos. Nosotros debemos recibir ese feedback. Esa persona que recibe nuestros cuidados y su familia deben de darnos ese feedback para que nosotros podamos entender concretamente qué aspectos debemos de mejorar y qué no. Pero también debemos de contar
con nosotros mismos como los profesionales, como los que componemos este gremio, para que podamos trabajar en una reflexión y podamos descubrir en qué aspectos debemos de mejorar. Realmente se me ocurrían muchas cosas recientemente. Y entonces esa reflexión que nosotros hemos hecho eh, debe de ser una reflexión permanente, que hagamos constantemente, diariamente. Y me hacía una pregunta el otro día y quiero que esta pregunta la tratemos de hablar. ¿Qué sería de nosotros si como profesión, como forma de ver la vida o como sociedad, no reflexionamos sobre lo sucedido en la pandemia, sobre el COVID-19? ¿Qué sucedería? Porque si no reflexionásemos sobre qué se ha hecho bien, qué no se ha hecho bien, qué conflictos tenemos, realmente auguro un futuro nefasto. Entonces, esa pregunta la dejo ahí para que podamos reflexionar acerca del concepto de reflexión, no de qué deberíamos de mejorar en el COVID-19, que podrían ser muchas cosas. Uno de los fenómenos que nos ponía Juan Diego González era el uso de las taxonomías Nanda-Ninnock. ¿Qué permitiría eso? Eso permitiría una transmisión de nuestro lenguaje, que no debe de ser únicamente utilizado como un lenguaje técnico, porque muchas veces caemos en el error de utilizar un lenguaje muy técnico a la hora de exponer nuestra idea. Pero ojo, que la herramienta NaNoWriMo nos permitiría también una transmisión del lenguaje y de las distintas ideas y formas de conocimiento y de pensar en nuestra profesión. Esa sería una de tantas otras herramientas que nos permitirían mejorar la reflexión en nuestro campo. Pero, y otro concepto interesante es que hablamos mucho de trabajar como ente social, en el sentido de que debemos estar relacionados unos con los otros, y eso es evidentemente la clave. Debemos de intercambiar nuestro conocimiento, nuestro lenguaje y nuestra forma de pensar en nuestras inquietudes como profesionales de la enfermería. Pero también debemos de fomentar la reflexión individual de cada uno de nosotros. Con estas cosas podríamos trabajar muy bien. Y con sesiones como la de hoy, con seminarios como los trabajados en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva, nos permite no solamente un intercambio de inquietudes y reflexiones, sino que también nos permite, y créanme que es así, que cuando uno va de vuelta a casa, uno se encuentra en la rutina o uno se encuentra en su soledad también y reflexiona acerca de lo que ha escuchado, oído, sentido en esas sesiones. Y la verdad es que es una fuente importante de motivación a la hora de reflexionar sobre qué herramientas de progreso. Por tanto, la enfermería o el cuidado, que es lo mismo prácticamente, y el ser humano deben de ser entendidos como algo propio. Y no podemos entender al ser humano sin enfermería, y no podemos entender enfermería sin el cuidado, y por tanto no podemos entender el cuidado sin pensamiento, el pensamiento sin ser humano, y con todo ello significa que no podemos eh, quitarnos de la cabeza la idea de que pensamiento, cuidado, ser humano y enfermería son uno mismo. Y el punto tercero, y ya vamos a ir terminando esta sesión, es el protagonismo de la enfermería en las instituciones sanitarias. Ese es un punto bastante interesante en el cual, cuando yo estaba de estudiante, estudiando en la Facultad de Enfermería, y cuando me incorporé a mi puesto de trabajo actual,
me di cuenta y la verdad es que me genera gran incertidumbre y gran conflicto, nunca me has dicho. Y es que yo llegaba a las instituciones, a los centros sanitarios y, y me encontraba de que la enfermería no tenía tanto protagonismo a la hora de las tomas de decisiones y que evidentemente por ello muchas de las decisiones que se tomaban en las instituciones sanitarias no eran las adecuadas y no favorecían a la enfermería y en mi opinión, humilde opinión, no favorecían a la gente que recibía el cuidado, al paciente. ¿Eso por qué podía ser? Pues en muchos aspectos puede ser por un concepto anticuado de lo que debe de ser la atención sanitaria. Podría ser. En otros conceptos podría ser, y eso lo tratan también Domínguez Halcón y la autora del libro que hemos hablado, se cree que puede ser también porque es que nosotros como profesionales sanitarios, como enfermeros, somos incapaces de asumir la responsabilidad que implica un puesto de alta gestión o de alta responsabilidad en las instituciones sanitarias. Según datos del Ministerio de Sanidad, en el año 2017 España contaba aproximadamente con 250.000 enfermeros en ejercicio. Y la pregunta es, si enfermería es el conjunto de profesionales más, el colectivo de profesionales más numeroso dentro de instituciones sanitarias, ¿por qué no es protagonista a la hora de las tomas de decisiones que repercuten en ella, en la institución sanitaria en su conjunto? Esa es una pregunta interesante de abordar. Y, y eso se puede responder en cierta medida con dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es que la enfermería y sus profesionales son incapaces, y aunque nos parezca duro, somos en cierta medida incapaces de asumir ciertos puestos de alta responsabilidad, pero también es que se nos cortan las alas a la hora de que en ciertos momentos profesionales, personas que se consideran capaces y que tienen la formación adecuada para trabajar en puestos de alta gestión en la sanidad, se les cortan las alas. Preparando esta sesión brevemente, leía una noticia de una enfermera en Navarra que no le permiten ser directora del centro de salud. Y es que hay una ley, la ley 44/2003 del 21 de noviembre, por la cual, bueno, y de momento parece ser que el gobierno hasta la fecha en la cual estamos grabando esta sesión, no estaba de acuerdo en cambiar, no estaba por la labor en cambiar esa ley. No especifica como tal su rechazo a que la enfermería sea, sea capaz de trabajar en puestos de alta gestión, sino que, como es de 2003, contempla básicamente diplomado en enfermería y ya descarta grado y descarta doctorado y descarta muchas formaciones en gestión. Pero, aún así, esa decisión de apartar a esta enfermera del centro de salud de Navarra no fue como tal en el sentido de que esta ley dicta esto y por tanto eh, así no se puede hacer, sino que lo dictó un tribunal de justicia de Navarra y dice dos frases tal cuales textuales que leo a continuación en la sentencia. Se refiere a los puestos de alta gestión en las instituciones sanitarias, abro comillas, son competencia de licenciados en medicina, cierro comillas. Así hay otra frase que dice, y abro comillas. Así, de lo contrario, ¿cómo establecer turnos o jornadas horarias entre distintos facultativos y otros profesionales si previamente no se han ponderado tiempos, complejidad de los servicios sanitarios a prestar, dificultad, etcétera? En lo que a las propias intervenciones de los médicos se refiere. Cierro comillas. Es decir, yo no puedo dirigir las
a un grupo de médicos o facultativos y sin embargo ellos a mí sí y pueden saber qué tiempo dedico a qué cosa. Realmente me resulta muy interesante. Y esta sentencia fue publicada en este mismo año 2020. Nos dicen Domínguez Halcón y las demás autoras. Una de las hipótesis por la cual no es capaz la enfermería de hacerse ser valiosa y verse valiosa es que ella misma no tenemos conciencia, ella misma y la enfermería, las enfermeras y enfermeros, no tienen conciencia de que realmente poseen el poder que creen buscar. Esto no hace sino generar que en situaciones concretas donde se requiere una voz protagonista de la enfermería, ésta brille por su ausencia. Es decir, nos cortan las alas, pero tampoco somos conscientes del verdadero poder que tenemos. Y reflexionaba el otro día y me gustaría que por favor esta reflexión también se trasladase al debate. Yo creo que también en nuestra profesión, y esto no está trabajado en mi trabajo fin de grado, por tanto pido que si en algún momento me equivoco, también se me corrija a posteriori. Nuestra profesión ha caído, hablábamos del lenguaje, de que el lenguaje técnico, muy técnico, pero en cierto modo también nuestra profesión ha caído en un error que es el simplificar nuestras acciones. ¿Qué significa? Por ejemplo, una acción técnica como es, por ejemplo, una administración de un fármaco intramuscular. Eso se conoce como pinchar. Pues voy a pinchar, pues voy a canalizar una vía venosa. Pues voy a pincharte. Sin embargo, si ese método, ese proceso, por ejemplo, una inyección intramuscular, lo definimos como una técnica en la cual mediante cuadrantes, una separación en cuadrantes a través de la cresta ilíaca, establecemos el cuadrante superior derecho para evitar la punción del nervio ciático que transcurre. ¿Creen que simplificamos demasiado nuestras acciones con respecto al técnico? Porque con respecto también a lo moral, con respecto al tratamiento, al tratar al paciente, al cuidar al paciente, al escuchar al paciente en eh, en sus inquietudes personales, que eso también es salud, recordamos el concepto holístico de salud. Ese oído que se pone, esa comprensión, ese simplemente silencio durante la exposición de los problemas por parte de la persona que cuidamos, que tenemos enfrente, y de la cual yo me he dado cuenta mucho durante este año trabajando con pacientes de oncología. ¿Eso es tan simple realmente como parece? ¿O verdaderamente tiene una complejidad detrás que si el mundo que no es enfermero o enfermera la conoce, nos pondría probablemente en una posición distinta a la que ya estamos? Esos son un tema bastante interesante para abordar y que me gustaría que lleváramos a cabo. Y con respecto ya para terminar este aspecto de que la enfermería debe de ganar protagonismo en las instituciones sanitarias, Hernández Yáñez nos propone 3 puntos clave para ganar un mayor protagonismo. El primer punto es llevar a cabo un recambio de líderes, estos líderes se encuentran anclados en el discurso del pasado, ausente de un relato que permita ausente de un relato en el cual se tratan ausente de un relato no, pero ausente de un poder verdaderamente real. Solamente les gobierna una especie de poder, no sé cómo calificarlo, pero un protagonismo institucional básicamente ya antiguado. Esos líderes que tienen una concepción
distinta, no errónea, sino distinta a lo que hoy en día se requiere, ese cambio podría ser interesante. Llevará tiempo. Otro punto, modificar la estructura asociativa y gestora para aumentar la cooperación entre todos. Y es que al fin y al cabo las instituciones sanitarias no se componen de un profesional aquí y un profesional aquí, sino un contexto, una unión, un enlace entre todos esos profesionales que forman la institución sanitaria. Evidentemente tiene que haber cabezas que, que pongan en coordinación todo ese equipo. Creemos que la enfermería puede ser una de ellas. Y por último, cohesionar las bases profesionales, dotándolas de un liderazgo que le lleve a afrontar los retos a los que actualmente se enfrenta la enfermería. Es decir, debemos de cohesionarnos todos y decir que la enfermería es capaz de llevar a cabo ciertos aspectos. ¿Saben ustedes por qué, en base a qué, durante esta época del COVID-19, el país, España, ha estado más unido que nunca, en cierto modo? A las 8 de la mañana se salía a los balcones y vecinos que no se hablaban se miraban a la cara. Y es cierto que teníamos una epidemia detrás, muy grave. Pero ese aplauso iba dirigido principalmente a los profesionales sanitarios y a nosotros como enfermeros. Ese, ese valor que nos asignaban esas personas a nosotros sin conocernos, probablemente se vea mermado con el paso del tiempo y olvidemos muy fácilmente. Pero esa concepción que tenían de nosotros, la sociedad, la tenemos de tener nosotros y debemos de alimentarnos unos a otros para que eso no caiga de ahí. Porque ese es el primer paso para demostrar que realmente somos capaces de lo que queremos hacer. Que una cosa de ellas es que la enfermería sea protagonista en la institución sanitaria, sea protagonista en la vida misma y sea una fuente de progreso para el resto de la sociedad y para nosotros. Por tanto, y ya vamos a terminar ya, las conclusiones que hemos sacado básicamente en esta sesión son tres, cuatro. Uno, la política actual se encuentra muy alejada de lo que es de la sociedad. La sociedad sabe, detecta que la política se basa en otros intereses ajenos a sí, a la sociedad. Y creemos que la enfermería, con la ética del cuidado, con promoviendo la idea de que el cuidar es esencial, creemos que es una buena herramienta capaz de hacer que la política baje a la tierra, baje al terreno de las necesidades, de la miseria, de la desgracia, como lo que ha pasado actualmente con el COVID-19, que es un ejemplo realmente bueno para poner en contexto toda esta idea que hemos plasmado aquí. Y es que esa ha sido ante la incertidumbre, ante la desgracia, ante las miles y miles de muertes, cuando realmente nos hemos dado cuenta de que la política basada en la economía no nos lleva a nada, que necesitamos una política basada en las personas, en sus necesidades, en sus desgracias y en sus conflictos. El segundo punto que hemos visto es que la enfermería debe de, y que las autoras también nos exponían, debe de demostrarse a sí misma que solo mediante la reflexión es capaz de conseguir el progreso. Si el progreso si no reflexionamos, nos quedamos estancados y la enfermería dejaría de ser quien es. Se alejaría de la sociedad, se alejaría de los cambios que se suceden, se alejaría del futuro y por tanto dejaría de ser útil. Porque la enfermería, además de ser capaz de poner un medicamento intramuscular, es necesario que trabaje con los sentimientos, las emociones y la moral de las personas. Y eso se hace a través de, como hemos dicho, de herramientas. Por tanto,
¿Qué herramientas podemos promover para que la enfermería nunca pierda de vista la reflexión como un método de progreso? Y el punto último es que debemos de trabajar en un liderazgo cohesionado, coherente y con ganas de la enfermería en las instituciones sanitarias. Considero que eso es fundamental. Considero que poco a poco y cada día más estamos teniendo profesionales más y mejor preparados que la anterioridad y que por tanto eso significa que somos capaces de llevar a cabo todas esas medidas. Seamos, seamos sinceros con nosotros mismos. Queda mucho que trabajar, queda mucho que reflexionar y queda mucho que poner en cuestión. Pero considero que a través de estos ámbitos son una de las claves para conseguir que en el día de mañana, que realmente será muy distinto al de hoy, podamos tener una enfermería y una profesión la cual sea líder en muchos aspectos de la vida de las personas y de nosotros como profesionales. Pues nada más, simplemente terminar dando las gracias de nuevo a Juan Diego por esta oportunidad que me permite, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por permitirme exponer aquí mi idea y mis preocupaciones en lo que respecta a esta disciplina, nuestra forma de ver la vida, básicamente. Y también me gustaría acordarme mucho de las personas que han estado en primera línea trabajando durante esta pandemia. Muchos de ellos han sido mis compañeros y quiero transmitir de aquí que mi más sincero orgullo por decir que soy compañero de ellos y mi más sincero agradecimiento y orgullo también a la Facultad de Enfermería y de la Universidad de Huelva por haber formado a profesionales que han estado dando el 100%, el 200% en una crisis como la que hemos vivido. Que considero que han sido unos profesionales sobresalientes. Me consta que he hablado mucho con ellos y nada más. Por cerrar de algún modo, nos enfrentamos a muchos retos. Casualmente, antes de todo esto, yo mi sesión no la planteaba así. Estamos planteándola en base a que hay muchos retos todavía por venir y que no hemos dado cuenta de que están ahí. Tenemos muchísimos retos por delante, muy interesantes, en los que la enfermería se puede posicionar como protagonista, pero con un protagonismo con el afán de ayudar, no con el afán de ganar cosas banales, sino con el afán de ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Hay aspectos que nos dificultan todo esto, pero no obstante, gracias a personas como las que nos reunimos aquí, gracias a profesionales como los que han estado dando el callo, nos quedan muchas razones y muchos motivos por los que creer. Muchas gracias.